Perfecto. Bueno, entonces les comentaba que entrábamos en el tercer capítulo y vamos a ver los fundamentos de la lógica difusa y algunas de sus aplicaciones. En realidad, esto surge como una herramienta para poder, de alguna manera sencilla, poder transmitir nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, que los hacemos no en lógica de predicados de primer orden, como fue que arrancó la idea original de poder expresarse para automatizar el razonamiento, sino que tratando de capturar todas las imprecisiones y todos los matices que le damos a nuestro lenguaje. Vamos para eso a analizar este problema de autofoco para una cámara. Bueno, ya todos nuestras cámaras, los teléfonos, todos ya traen esto del autofoco bien resuelto, pero en algún momento hubo que enfrentar el problema y resolverlo, y era bastante complejo, y lo que se optó justamente es por resolverlo con esta técnica de lógica difusa, porque vamos a ver que de una manera muy, muy sencilla se puede abordar la solución de un problema que es bastante complejo, ¿no? Entonces, los sensores de los que disponemos para ver cómo ajustar el foco de la cámara son unos sensores de ultrasonido para medir básicamente distancias. El tema es, claro, cómo interpretar el objeto al que le queremos medir esa distancia para ajustar el foco, ¿no? Perdón. Una posibilidad sería elegir el objeto más cercano que tenemos y ajustar el foco para eso, pero obviamente todo el resto va a salir medio borroso. Bueno, lo que se le ocurrió a los ingenieros de esta empresa, no estoy patrocinado, lo aclaro, esto lo he sacado de la bibliografía, es ubicar 3 puntos, ¿no? Estos puntos L, C y R. Bueno, entonces este recuadro amarillo que estamos viendo aquí es la imagen a la que queremos enfocar, ¿no? Y los 3 puntos de los que les hablaba son L, C y R, ¿no? Entonces, identificar tres puntos de referencia en el campo visual. Y, por ejemplo, con un razonamiento muy de fotógrafo, recuerden cómo estaba ubicado, es LCR, a ver, LCIR, ¿sí? Entonces, con estas reglas, si C es cercano, entonces la probabilidad de enfocar, no la probabilidad, la posibilidad, vamos a decir, de que quiera enfocar a C es alta. Si L es cercano, entonces la posibilidad de que quiera enfocar a L es alta. Si R es cercano, entonces la posibilidad de que quiera enfocar a R es alta.
Si L, L, C y R es lejano, C es medio y R es cercano, entonces la posibilidad de que quiera enfocar a C es alta. Si R es lejano, C es medio y L es lejano, entonces la posibilidad de que quiera enfocar a C es alta. Y así puedo empezar a describir la situación con un razonamiento que haría intuir o predecir lo que un fotógrafo quiere hacer, por ejemplo, al enfocar, ¿no?, su cámara. La medición también de la distancia de estos puntos en cercano, lejano o distancia media, tampoco está expresado precisamente en forma numérica. Nosotros que venimos del mundo de las ingenierías, ¿no?, de la física, de las exactas, estamos acostumbrados a que las mediciones siempre son en forma numérica y hacemos un razonamiento muchas veces que no está descansando sobre esos numéricos, hacemos como sobre esos números, hacemos como una conversión de esos números a una imagen mental que nos hacemos de la situación. Entonces, esos números que van a llegar de los sensores, esas distancias que vienen de los medidores de distancia por ultrasonido, van a determinar de alguna manera, que ya vamos a ver, el grado de activación de cada una de estas reglas. Con solamente estas reglas no consigo manejar el foco, ¿no es cierto?, el objetivo de la cámara, pero son de este tipo. Y como les decía, las mediciones nos van a dar el grado de activación que va a tener cada una de estas reglas, de estas piezas de conocimiento. Nosotros ya vimos cómo se representaba el conocimiento en el formato de reglas. Fíjense que tampoco es tan tajante la diferencia o el pasaje de una etiqueta a otra, de cercano a medio o a lejano. No va a ser un número el que define cuándo estoy en una situación o cuándo estoy en la otra, sino que tiene que producirse, porque es lo que nosotros hacemos también en nuestro razonamiento, ¿no? Un pasaje suave de una situación a la otra. Bien. La idea de introducir la lógica difusa fue justamente la de abandonar la idea de que las cosas podían ser verdaderas o falsas, las afirmaciones podían admitir solamente dos estados de verdad, ¿no? Abandonar un poco la lógica binaria, que bueno, si bien nos ha dado y nos sigue dando muy buenos resultados desde el punto de vista de lo que es la tecnología. Seguimos todavía masivamente usando computadoras que son digitales, ¿no?, y los bits pueden ser ceros o unos, nada más. Pero cuando queremos acercar
esa tecnología a nuestra manera de pensar, nos damos cuenta que nosotros somos más de razonar con lógicas multivaluadas, no solamente de dos estados o dos valores. Y de esa manera podemos representar algo que es muy propio de nuestra inteligencia humana, que es o de algunos humanos, que es el sentido común. Y desde este punto de vista, la lógica difusa va a ser, por un lado, totalmente subjetiva, porque va a depender justamente de lo que signifique para el que está tratando de almacenar ese conocimiento con este formato, que quiere decir cercano, medio o lejano, por ejemplo, y va a ser completamente determinística. No hay vínculo o relación con las probabilidades. Podemos, si queremos, llegar a hacer esto, si queremos vincularlo, pero no es mandatorio. Y por eso la confusión mía cuando leí las reglas al principio, en realidad en lógica difusa hablamos de posibilidades más que de probabilidades. Bueno, la característica que tiene es que es flexible y tolerante justamente a la imprecisión, a la falta de información o a la información incompleta, a todos los atributos que hemos definido de la información imperfecta. Y de la misma manera que hacíamos con la técnica anterior de los sistemas basados en conocimiento, podemos aprovechar conocimiento humano, conocimiento experto en la resolución de alguna familia de problemas. Bien. Wow. Es una generalización de la lógica de predicados de primer orden, porque en realidad esto lo vamos a ver ahora enseguida cuando veamos un poco más los fundamentos, lo que es la teoría de conjuntos difusos. En lugar de, como decíamos, poder asumir dos tipos de estados de verdad, verdadero y falso, podemos extender esto y hacerlo multivaluado. Entonces, en principio, todo sistema que ya tengamos en forma de un sistema lógico, por ejemplo, si hicimos un sistema de producción basado en reglas, lo podemos fusificar. Y es una manera de empezar a manejar en ese sistema que teníamos la incertidumbre. Hay distintos tipos de maneras de manejar la incertidumbre con los sistemas basados en conocimiento, por ejemplo, poniéndole pesos a las reglas o poniéndole factores de certeza. Bueno, la fusificación, el transformar la lógica de predicados de primer orden a lógica difusa, es una manera también de manejar la incertidumbre. Vamos a ver también que la lógica difusa nos va a permitir realizar mapas de entrada-salida de la misma manera que hacíamos con, por ejemplo, las redes neuronales artificiales,
que veíamos que podíamos generar mapeos de señales de entrada, señales de salida, como filtros universales, que podían ser lineales, no lineales, de cualquier tipo. Con esta técnica también podemos generar mapeos de entrada-salida de tipo lineal y no lineal. Y por eso justamente vamos a ver que se utiliza para algunas aplicaciones similares a las que podíamos abordar con las redes neuronales. A diferencia de las redes neuronales, lo que tiene es que es inteligible para el ser humano lo que está representado ahí en ese conocimiento. Vamos a ver ahora enseguida que los fundamentos matemáticos, los conjuntos difusos, son ideas realmente simples, y toda la lógica que descansa sobre esta teoría de conjuntos es también muy intuitiva, muy sencilla de interpretar, por esto que decíamos que es una generalización de la lógica de predicados de primer orden. Bueno, lo de las aplicaciones ya les comenté, lo de manejo de incertidumbres, y al poder modelar sistemas y constituirse en un mapeo de entradas y salidas, eso nos permite trabajar con modelos. Entonces, eso es un modelo por definición, ¿no es cierto? Entonces, podemos utilizarlo en aplicaciones de control también. Ya vamos a dedicar un tiempito a ver este tipo de aplicaciones. Bien. La diferencia es, imagínense que ustedes quieren vincular una señal de entrada con una señal de salida, ¿no? Una manera, sabemos que es a través de una ecuación diferencial, ¿sí? Pero otra manera puede ser a través de estas reglas que están mapeando señales de entrada y señales de salida. Bien. Vamos a empezar a repasar un poquito de lo que es teoría de conjuntos. ¿Se acuerdan eso? Vamos a tratar de definir el conjunto A de los hombres cuya edad es menor o igual que 25 años. Tenemos este universo de casos para clasificar, y bueno, tenemos una persona, Tomás, que tiene 25 años, Marcelo 22, Juan de 31, Pedro de 45, José de 56. Es muy fácil aquí trazar un diagrama de Venn que defina, ¿no?, cuáles son los hombres cuya edad es menor o igual que 25 años, ¿sí? ¿Ustedes ven ahí cuando yo muevo el cursor? ¿Se ve? Bárbaro. Esto lo podemos definir, ¿no?, como ¿se acuerdan? Los conjuntos por extensión o por comprensión, con las características, si se da, por ejemplo, que para todo X, que son los elementos estos del dominio, el hombre es hombre, X es hombre y tiene una edad que es menor o igual que 25, entonces X pertenece al conjunto que definimos de esta manera. Lo podemos definir de esta otra, X tal que la edad de X es menor que 25 años, o directamente por extensión, listando los elementos de ese conjunto. Bueno, hasta ahora nada nuevo, esto es lo que nos enseñaban en la escuela primaria, ¿no? Pero ¿qué pasa si queremos definir el conjunto de los hombres jóvenes, ¿no? Ahí la cosa se nos complica porque va a depender de qué es lo que para el interlocutor signifique joven. Seguramente para mí
va a ser diferente la apreciación de la juventud de lo que para ustedes. Aunque fíjense que por más que lo quise estirar a esa definición acá, con esta línea punteada, yo ya quedé afuera de la juventud. Pero, digamos, esta situación que en nuestra vida cotidiana, en nuestro diálogo, en nuestra transmisión de las ideas, es muy, muy trivial decir, bueno, el problema de la pandemia lo constituyen los jóvenes. Nosotros ya entendemos eso, no hace falta que pidamos, bueno, pero ¿qué edades? ¿A qué edades te referís? ¿Una persona de 30 años es problema o no es problema ahora? Pobre, nos estamos culpando de... Pero esto, evidentemente, cuando queremos meter este tipo de razonamientos, en automatizarlo, meterlo en una computadora, se nos vuelve muy complicado. Entonces, a este viejito que vemos acá, que se llamaba Lotfi Sadeh, es un profesor de Berkeley, de nacionalidad iraní, doble nacionalidad, vivió la mayor parte de su vida ahí en Estados Unidos. Inventó justamente, o se le ocurrió la idea esta de la lógica difusa en base a los conjuntos difusos, que ahora vamos a ver cómo los definimos. Sadeh vivió como hasta los 95 años, se murió hace poquito, en el 2017, muy muy viejito. Estuvo acá en 2 oportunidades en Buenos Aires, y era un tipo encantador realmente y sumamente brillante. Y otro gran impulsor de la lógica difusa, que era argentino, que tuve la posibilidad de conocer y de compartir más de una oportunidad. Nos visitó, me acuerdo, la primera vez cuando lo conocí, nos visitó en el laboratorio donde yo era becario, en el LACY en La Plata. Es Enrique Ruspini. Enrique Ruspini falleció en octubre del año pasado, y grande ya también, y es uno de los expulsados en la noche de los bastones largos. En el año 66 se fue del país, se radicó en Estados Unidos, y allí tuvo una carrera muy, muy exitosa en Stanford. Incluso fue uno de los que participó en la construcción del primer robot inteligente de Stanford, y tenía una empresa también de base tecnológica, un tipo muy muy interesante. Estuvo en una REPIC, o en una de las JAR que organizamos en Bahía Blanca, pero bueno, ustedes todavía estarían en el jardín de infantes. Creo que fue la del 98, y lo trajimos también, y bueno, nada, un poco para que conozcan quiénes son los ideólogos detrás de esto que estamos estudiando, que siempre está bueno saber algunos nombres. Vamos entonces a los bifes ya, y a definir qué es un conjunto difuso. Necesitamos tener los elementos básicos, así como la teoría de conjuntos y la pertenencia o no pertenencia a un diagrama de Venn constituye el fundamento para lo que después es una aserción de verdadero o falso. El conjunto difuso también es
el sustento de la lógica difusa. Entonces por eso necesitamos un poco de comprender las cosas desde su cimiento, ¿no? Lo definimos a partir de caracterizarlo con una función de pertenencia. Si el conjunto difuso es el conjunto A en un universo X, en un dominio X, va a estar caracterizado por una función de pertenencia mu de A, que lo que va a hacer es asociar a cada elemento de ese X, a cada X sub I, a un número real en el intervalo 0 y 1. Entonces esta mu sub A aplica del dominio a este intervalo entre 0 y 1. Estos valores pueden asumir justamente también los extremos, ¿no? 0 y 1. Y por eso decimos que es la generalización de la lógica binaria. Esta función de pertenencia representa el grado el grado de pertenencia justamente que tiene el elemento a el conjunto que estamos definiendo. Vale decir, ¿qué tan joven es, por ejemplo, uno de los elementos? Lo definimos con esta función de pertenencia. Bueno, y esto es lo que decía recién, ¿no? Que en el límite es equivalente a la teoría clásica de conjuntos, ¿sí? Fíjense, vamos a definir una función de pertenencia que, como decíamos, va entre 0 y 1 para que caracterice a ese conjunto que vimos recién de hombres jóvenes, ¿sí? Entonces vamos a poner, asignarle, esto lo fabricamos nosotros con nuestra idea sobre el problema. Es nuestra propia definición de lo que es ser una persona joven, ¿sí? Entonces le ponemos su máxima pertenencia en 30 años y tiene una función, en este caso de pertenencia, de forma triangular. Vamos a ver que puede haber formatos de muy variada manera. Pueden ser tipo campanas de Gauss, o pueden ser con valores que saturan para un lado o para el otro. Eso es variable. E incluso si yo sobre la definición de algo no tengo absoluta certeza, podría ser que esta función de pertenencia no variase entre 0 y 1, sino que llegase hasta un valor menor de 1. Entonces, por ejemplo, Marcelo, que tenía, a ver cuánto tenía Marcelo, tenía 22 años. Entonces, si yo entro aquí por el dominio, o sea, las X, entro con los 22 años, veo que me encuentro con una función de pertenencia de 0,55, ¿sí? ¿Lo ven? Si Tomás, que tenía... ¿Cuánto tenía Tomás? Tomás tenía 25, un poco más grande, está más cerca de 30, al que yo le asigné el valor unitario, entonces va a tener una pertenencia a ese conjunto de 0,75, ¿sí?
¿Lo ven? Bueno, así Pedro, una pertenencia de 0,9, perdón, Juan de 0,9 y Pedro, que ya era un poquito más veterano, de 0,25, pero todavía lo seguimos considerando joven. A este conjunto de las X se lo denomina el universo de discurso también. Entonces a este conjunto difuso de los hombres jóvenes, en este caso, que lo llamamos conjunto A, también lo definimos de esta manera, ¿no? Aglutinando todos los elementos por extensión, o en una forma resumida, como vemos aquí con la sumatoria, asociando los elementos con la función de pertenencia. Muy bien. Queremos que estas definiciones de conjuntos con la caracterización de la función de pertenencia sea una teoría de conjuntos que podamos usarla para construir posteriormente nuestra lógica difusa. Así que necesitamos que cumpla con algunas condiciones, como satisfacer las leyes de Morgan, de De Morgan, ¿no? Que las repasamos, ¿no? El complemento de la unión de dos conjuntos es equivalente a la intersección de cada uno de esos conjuntos complementado individualmente, lo mismo que el complemento de la intersección es la unión de los complementos aisladamente. Las condiciones de borde, que establecen que la unión con todo el universo del conjunto es ese universo. La intersección de ese conjunto con todo el universo es ese conjunto. La unión con el conjunto vacío no da ninguna modificación al conjunto. La intersección de un conjunto con el conjunto vacío es conjunto vacío. Bueno, las condiciones de conmutatividad y asociatividad, que ya las conocen, no hace falta que las leamos, cualquier cosa las tienen ahí en la infinidad. Habrán visto que les dejé ahí en la Dropbox, están impresas todas estas clases y algo de material de artículos. Ya les empecé a dejar cosas para que puedan ir. Perdón, le meto un bocadillo el libro ese que está en castellano que bajamos de redes. La segunda parte es todo de esto, de lógica difusa. Fantástico. Y el prólogo lo escribió, si lo ven, sabe. Como esquivo nomás. Bárbaro. Bueno, vamos a ver entonces cómo vamos a ir definiendo las operaciones entre los conjuntos. Y para eso lo que necesitamos son algunos conectivos lógicos que para definir estos conectivos lógicos necesitamos normas triangulares, y vamos a utilizar las que existen en algunos espacios métricos de probabilidades, ¿no? Entonces tenemos una norma triangular que es función de dos argumentos, ¿no? Usamos estas porque justamente van entre 0 y 1, como van a ir las funciones de pertenencia de acuerdo a lo que hemos definido, ¿sí? Entonces, la norma triangular aplicada entre estos dos intervalos, entre 0 y 1, también nos va a dar como resultado de aplicación el intervalo 0 y 1. Y la norma triangular, una norma T, para definirnos a ella
abreviadamente, es no decreciente, es conmutativa, satisface las condiciones de contorno de la misma manera que necesitábamos para los conjuntos, como vimos, y es asociativa. O sea, todas estas razones nos empujan a elegir este tipo de normas para usar como conectivos lógicos para las operaciones entre los conjuntos. Algunas que se utilizan más son la de intersección, por ejemplo, ¿no? XTI, que sería equivalente a hacer la intersección entonces de X e Y, definido como el mínimo entre X e Y, ¿sí? O un producto algebraico, XTI, definido como X por Y, ¿sí? Con estas nomenclaturas que vemos aquí. Pero hay muchas más. Quizá estas dos son las más utilizadas, ¿no? La de mínimos y la de producto. Pero hay, fíjense, las que se les ocurran. Acá están expresadas simplemente por una cuestión de completitud, que las conozcan, pero no vamos a recurrir al uso de estos para ninguna aplicación práctica. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? No sé si por ahí fui medio directo al grano, y esta X y esta Y, fíjense, ¿no? En nuestro caso estamos aplicando de 0,1,0,1 a 0,1. En nuestro caso lo que queremos es que esta X y esta Y sean las funciones de pertenencia que caracterizan a los conjuntos difusos, ¿sí? Bien. Entonces, de esta manera vamos a definir una operación de las fundamentales entre conjuntos como la intersección. Y la intersección de conjuntos difusos queda definida a partir de la T norma de el mínimo, la primera que vimos, de la siguiente manera: sea el conjunto C la intersección del conjunto A y el conjunto B, ambos conjuntos difusos A y B, ¿no? C entonces va a ser también un conjunto difuso que va a tener una función de pertenencia que lo caracteriza, mu sub C, que está dada por el mínimo entre estas dos funciones de pertenencia de los dos conjuntos, mu sub A y mu sub B. Esto definido para todos los X que pertenecen al universo de discurso, ¿sí? Fíjense que nosotros aquí también podríamos reemplazar el hallazgo del mínimo por el producto algebraico, que se utiliza sobre todo también en aplicaciones de control. Bueno, y aquí tenemos graficada esta situación. Yo tenía un conjunto A, un conjunto difuso A caracterizado por esta función de pertenencia, un conjunto difuso B caracterizado por esta otra función de pertenencia, ¿sí? Siempre para el mismo universo de discurso, y la intersección de los dos me da este conjunto difuso, ¿sí? Que está graficado en verde, y fíjense que nos llega a un valor máximo de 1, ¿sí? O sea que pueden existir, como les decía al principio, conjuntos difusos que no lleguen a los valores extremos. Esto, por ejemplo, ¿cómo sería? Imagínense que tenemos definido el conjunto difuso de las personas jóvenes y el conjunto difuso de las personas muy jóvenes, ¿no?
Entonces hacemos la intersección de los dos y obviamente vamos a tener partes en común que van a estar caracterizadas por esta función de pertenencia C. ¿De acuerdo? Bien. Ups. Una norma S también tomada del mismo universo del cálculo probabilístico, tiene las siguientes características. Es no decreciente, es conmutativa, satisface estas otras condiciones de contorno, ¿no? Que x es 0 nos da x y x es 1 nos da 1, es asociativa, y con ella, que se puede demostrar que es una norma S, es simplemente una conorma T, aplicando las leyes de Morgan, como se ve aquí, ¿sí? Con esta norma S vamos a poder definir otras operaciones para los conjuntos difusos. Está, por ejemplo, la norma S de la unión, que viene dado por el máximo entre los dos elementos que estamos uniendo, la suma algebraica, que está expresada de esta manera. Fíjense que es la suma menos el producto, le sustraemos el producto de los dos. Después hay, como lo mismo que pasaba para la norma triangular, hay muchas otras definiciones para distintas aplicaciones de estas normas. Nosotros en lógica, en conjuntos difusos, nos vamos a quedar con las dos primeras, de la misma manera que hacíamos para la intersección. Entonces definimos la unión de dos conjuntos difusos A y B como otro conjunto difuso que está caracterizado por una función de pertenencia, conjunto difuso que se llama C y tiene una función de pertenencia mu sub C, que se obtiene a partir del máximo de las dos funciones de pertenencia de los conjuntos que estamos uniendo, en este caso mu sub A y mu sub B, ¿sí? ¿Cómo sería esto expresado gráficamente? Fíjense que para el caso anterior nos quedamos con los valores máximos de las funciones de pertenencia. Bueno, tenemos la intersección, tenemos la unión. ¿Qué otra primitiva nos estaría faltando como para completar las primitivas básicas de este cuerpo lógico? El complemento, ¿verdad? ¿Cómo se define el complemento de un conjunto A? Bueno, es 1 menos la función de pertenencia de ese conjunto, ¿sí? De modo tal que para nuestro caso, si tenemos un conjunto difuso A caracterizado por la función de pertenencia mu sub A, el conjunto difuso complemento queda caracterizado por esta mu sub A estrellita, mu sub A complemento, que es justamente 1 menos, ¿sí?, la función de pertenencia que nos da esta curva en verde. Fíjense que esto introduce alguna diferencia importante a lo que nosotros estábamos acostumbrados, porque la intersección con un diagrama de Venn clásico, ¿no?, para los conjuntos, la teoría de conjuntos clásica,
la intersección entre un conjunto y su complemento siempre era vacío, ¿no? En cambio aquí no nos va a dar un conjunto vacío, ¿sí? Bien, el complemento de A, si nos fijamos, vemos que satisface algunos axiomas de contorno, como por ejemplo que la pertenencia del elemento 0 siempre nos da 1, la pertenencia del elemento con de un elemento con pertenencia a 1 también nos va a dar pertenencia a 0 en el complemento. Si un conjunto está incluido dentro de otro, se define con esta condición de que las funciones de pertenencia se mantengan, el que está incluido, supongamos que es en este caso el conjunto difuso A, su función de pertenencia se va a mantener siempre menor que la función de pertenencia del conjunto B, que es el que incluye. Entonces la condición de contorno monótonamente decreciente se tiene que satisfacer para el complemento en modo contrario, ¿no es cierto? Si la función de pertenencia de A es menor que la de B, el complemento de los dos tiene que satisfacer la condición contraria. O sea, mu sub A complemento tiene que ser mayor o igual que mu sub B complemento, ¿sí? Que es esta otra aquí que decíamos. También son deseables los siguientes las siguientes características para el complemento o la función de pertenencia que caracteriza al complemento de A, y es que sea continua y que sea involutiva, o sea que si nosotros aplicamos dos veces el complemento, volvemos a obtener el conjunto original, ¿no? Y eso nos pasa con la teoría de conjuntos clásica. ¿Sí? Bueno, decíamos que entonces podíamos definir que un conjunto está contenido, un conjunto A está contenido en un conjunto B si su función de pertenencia se mantiene menor o igual que la función de pertenencia del conjunto que contiene, ¿no? Esto es lo que decíamos recién. También el conjunto A es vacío si su función de pertenencia es igual a 0 para todo el universo de discurso. Bueno, con estas tres entonces reglas o primitivas básicas podemos empezar a construir nuestra teoría de posibilidades, o como estuvimos diciendo desde el principio, poder calcular, determinar de alguna manera la imprecisión con la que nosotros manejamos en nuestro lenguaje los conceptos que utilizamos para hacer una inferencia. Bueno, y por último,
para los que somos así un poco más, más eléctricos, empezar a pensar cómo funciona cuáles son las variaciones que estamos introduciendo al querer migrar de la lógica binaria a la lógica difusa. Si asimilamos la lógica binaria a la lógica de contactos y tenemos una operación de tipo AND, que sería la intersección entre A y B, esto se produce realmente una salida verdadera cuando tanto A es verdadero y B es verdadero, o sea, están los dos conectados. Hay un 1 acá en A y un 1 en B, entonces se produce la salida también en 1. Eso para la lógica de contactos. Eso es como simbolizamos el AND. El OR, ¿no? Esto, si hay un 1 en A, se produce la circulación y hay un 1 a la salida. Si hay un 1 en B, se produce aquí la circulación también de corriente y hay un 1 a la salida. Por eso es un OR, porque indistintamente de cuál de estos dos esté conectado, nos da una salida. Eso es lógica de contactos, lógica binaria. ¿Qué sucede ahora con esto que estamos introduciendo, estos nuevos conceptos que estamos introduciendo? Bueno, en vez de verlo como llaves de todo o nada, de pasa o no pasa, lo vemos como si fuesen tamices, por eso el T sub A y T sub B, tamices que dejan pasar más o menos corriente, si se quiere, de acuerdo a el grado de veracidad, digamos, entre 0 y 1. Entonces, yo, el AND, fíjense, va a dejar pasar la cantidad de corrientes que se filtre por estos dos tamices. ¿Y quién va a determinar justamente la cantidad que llegue aquí al final, a la salida? El que tenga el tamiz más chiquitito, ¿no es cierto? Entonces, por eso el AND se define con el mínimo, ¿sí? Por contrapartida, cuando aplicamos los tamices a esta situación del OR, justamente el que tiene el granulado más grande de esos tamices es el que va a determinar la cantidad que pasa hacia la salida por este dispositivo OR. Y por eso lo del máximo en la función de pertenencia de la unión, ¿sí? Este AND y este OR están descansando sobre la intersección de conjuntos, ¿sí? Y la unión de conjuntos, ¿sí? Bueno, y con esto llegamos al final de lo que quería contarles hoy. ¿Alguna duda? ¿Se entendió todo clarito? Sí, a mí en particular me había quedado la duda del mínimo y el máximo, y ahora con esto lo dejaste re claro. Con el ejemplo es fantástico. Sí, tal cual, sí.